Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y estamos en JNE Televisión, que llega a ustedes a través de las señales 44 y 516 de Movistar, y este es su programa Reforma Electoral en Marcha. El día de hoy contamos con la presencia de Percy Medina en los estudios del Jurado Nacional de Elecciones. Percy Medina es el jefe de IDEA Internacional en el Perú. Percy, bienvenido. Muy buenos días. Percy, el día de hoy en el programa quisiera apelar a tu conocimiento y experiencia a lo largo de tantos años en temas electorales y referirnos a la ley de partidos políticos, ahora ley de organizaciones políticas, desde su concepción allá por el año 2003, que es cuando ve la luz en noviembre del año 2003. Y precisamente enfocarme en un punto que consideramos que es vital cuando hablamos de reforma electoral, y me voy a referir al tema de la democracia interna. Vamos a fusionar esos temas. Cuando la ley de partidos aparece por el año 2003, establece pues la obligación de los partidos de tener procesos de democracia interna, y en dos aspectos, para elegir candidatos y para elegir cuadros directivos internos. Sin embargo, y aquí viene ya la pregunta, es ¿por qué crees que la ley en su concepción estableció que era potestad de los partidos políticos solicitar, es decir, si querían, apoyo a los organismos electorales, específicamente a la OMPE? Bueno, la ley de partidos es la primera norma que regula las elecciones internas de los partidos en la historia de los partidos en el Perú, ¿no? Y en sus primeros borradores establecía que la OMPE organizaba los comicios internos. Luego se dio un paso atrás y se dijo la OMPE brinda asesoría. Y casi en el momento final de la discusión ya en el Congreso de la República, alguien planteó, bueno, pero ¿qué pasa si la OMPE por razones de presupuesto no puede? ¿Por qué no ponemos algo así como se puede solicitar o puede brindar? Y entonces esta norma, que inicialmente era mucho más fuerte, se fue adelgazando. Y eso ocurrió en muchos otros artículos de la ley, porque muchos de los mandatos que se establecían en los primeros borradores eran más fuertes que los que quedaron a lo largo de las discusiones. A ver, ilústranos, ¿cuáles eran esos mandatos más fuertes? Por ejemplo, en materia de financiamiento, ¿no? ¿Ya? Había mucho mayor control. Se establecía, por ejemplo, la posibilidad, de repente exagerada, de el retiro de la inscripción, por ejemplo, frente al incumplimiento de las normas sobre financiamiento, o la posibilidad de que quede anulada la elección de un candidato si es que se encontraba que había habido problemas en el financiamiento de su campaña. Digamos, son casos extremos, ¿no? Que en todo caso, si se establecieran, tendrían que ser producto pues de una gran gradualidad, de una reiteración en el incumplimiento. Pero en todo caso, se dejaron totalmente de lado y quedaron básicamente las multas. Y se ha demostrado a lo largo de los 12 años de vigencia de la ley que las multas no son una sanción disuasiva. Y se judicializan y no se acaban pagando nunca. Y eso puede ser, ningún partido en la historia ha pagado hasta ahora una multa. Entonces eso demuestra pues que en verdad no son muy disuasivas, que digamos. Muy bien, entonces volvamos al tema original. La versión original de los autores de la norma era pues establecer una obligatoriedad por parte de los partidos de solicitar el apoyo a los organismos electorales, ¿no? Habíamos manejado algunos verbos por allí. Sin embargo, el texto final salió totalmente debilitado. Así es. Esto fue por presión partidaria, esto fue por coyuntura, esto fue por vamos a ver qué pasa, es un primer experimento. El argumento fue, no tenemos la certeza de que la OMPE va a tener el presupuesto para hacerlo siempre. Y no obstante, el Parlamento aprueba el presupuesto. Dejemos una ventana abierta para que puedan participar, pero que no con esa obligatoriedad que establecía el mandato inicial. Yo creo que eso fue un adelgazamiento que le hizo mucho daño a la ley. ¿Y de qué tamaño fue esa ventana? Bueno, pequeñísima. Al final se fue cerrando, ¿no? A tal punto que en los primeros comicios internos que tuvieron las organizaciones, prácticamente la OMPE no participó, participó de una manera muy marginal, prestando ánforas, eventualmente dando una asesoría en una o dos sesiones, ¿no? Entonces no es un acompañamiento. Eso también ha ido incrementándose con el tiempo. Y ya en la última gestión también creo que ha habido un mayor interés por, digamos, hacer que los partidos tomen en serio esta labor, que inicialmente se dijo que iba a ser
hecha con autonomía, el órgano electoral interno, etcétera, pero en la práctica se ha visto que no tienen ni profesionalidad ni capacidad para llevarla a cabo, y la OMPE ha tenido que ir asumiendo cada vez más funciones como correspondería que ocurra si es que queremos que esas elecciones tengan certeza, ¿no? Bueno, a la luz de los resultados, han pasado desde la publicación de la ley de partidos al día de hoy 13 años, hemos visto pues de que esa falta de dureza ha sido altamente perniciosa para el sistema. Así es. ¿Crees que es la piedra angular que pone la cereza, si quieres, al pastel de la crisis partidaria en el Perú? Que ya se arrastra de mucho tiempo, por cierto, pero creo que esto ayudó a socavar los cimientos y decir, no tenemos una base sólida de partidos. Yo creo que hay dos cosas en la ley que claramente hacen agua. La regulación de la democracia interna, porque no se garantiza adecuadamente que esos comicios sean reales, ¿no es cierto? Así o sea, podrían, incluso en el caso extremo, podrían ser todos absolutamente ficticios, ¿no es cierto? Porque lleno un acta, consigo que se firmen las... O sea, un buen abogado garantiza que los plazos de convocatoria, las actas, las firmas, etcétera, estén perfectos, los papeles están completos, los envío y nadie sabe si realmente ahí hubo un comicio interno o no. Entonces, ese es un tema en el que yo creo que la ley hace agua. El otro es el del financiamiento, porque en materia de financiamiento las competencias de la OMPE no son suficientes y además las sanciones no son adecuadas. Como hemos dicho, las multas no sirven como instrumento disuasorio. Hay otros aspectos en los que la ley puede mejorar, sin duda alguna, pero yo creo que esos dos son casos medulares. Así es. Centrémonos, al menos en este primer segmento del programa, en lo que se refiere al tema de la democracia interna. Quizás toquemos el tema del financiamiento en el segundo segmento, en el segundo bloque. Con relación al tema de democracia interna, tú has tocado un punto que es bastante cierto y que muy pocos periodistas, al menos en la última campaña, lo reflejaron en sus medios. Y esto lo conversamos también en el programa anterior, ¿has visto tú, desde el punto de vista de representante de Idea Internacional en el Perú, que te soliciten apoyo? O sea, los partidos bien pueden pedirle también apoyo a los organismos como Transparencia, como Idea Internacional o algunos otros. ¿Los partidos pedían apoyo a Idea Internacional, por ejemplo, para sus procesos de democracia interna? En algunos casos hemos colaborado con algunos en temas muy puntuales, pero creo que siempre ha habido mucho recelo y en algunos casos, en muchos partidos, incluso secretismo en relación con estos procesos, ¿no? Algunos partidos nuevos o que estaban empezando han pedido apoyo en algunas cosas. ¿Y a qué se refería ese apoyo? Por ejemplo, a cómo reglamentar el proceso, cómo... ¿Calendarizarlo? Sí, normas sobre incluso la participación de miembros de mesa, el llenado de actas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y ustedes lo hemos hecho, lo hemos hecho en alguna ocasión. Ahora, en general, también hay mucho desconocimiento sobre la magnitud de estos procesos. Y yo he visto varias veces cómo algunos partidos dicen, bueno, es sencillo, lo hacemos, etcétera, y cuando están con la elección a la vuelta de la esquina vienen y empiezan los problemas, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que uno, si las ve con anticipación, puede preverlas, ¿no? Sobre todo si uno revisa los reglamentos electorales, uno ve que son reglamentos que están llenos de vacíos. Muchas veces son copiados de un partido a otro, ¿no? Sí, claro. O copiados, digamos, de la ley, mal copiados de la ley, cuando un comicio interno pues tiene lógicas distintas, ¿no? Así es. Y obedece a razones distintas también. Ahora, este tema que de repente coincidimos, es uno de los elementos principales que debe motivar la reforma electoral, no ha sido bien enfocado desde el Parlamento. Han pasado ya 3 legislaturas y el tema no se ha movido un ápice. Seguimos exactamente lo mismo. ¿Eres optimista con relación al cambio? ¿Cómo ves estos primeros 100 días? ¿Cómo está trabajando el Congreso al respecto? En todo caso, mi optimismo derivaría de la gran conciencia que hay sobre la necesidad de la reforma. Yo creo que periodistas, líderes de opinión, políticos son conscientes de que hay que reformar, ¿no? Yo no conozco un político que diga, no, todo está bien, todo está perfecto. Todos dicen, hay que reformar. La pregunta es, ¿en qué sentido? ¿No? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos profundizar la democracia interna? ¿Queremos más transparencia en el financiamiento? ¿Queremos más institucionalidad partidaria? ¿O al revés? Queremos regresar de algunas de esas cosas a una situación incluso menos regulada, menos...
Porque yo estoy de acuerdo con que no hay que ponerle burocracia, hay que tratar de hacer las cosas sencillas, etcétera. Pero lo que no se puede es regresar a una situación de absoluto desgobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia de financiamiento hay quienes dicen, no, ese es un tema privado, dejemos que ese asunto del tema de los fondos lo vea el partido y se acabó. Lo mismo en materia de democracia interna y en varios otros temas, como registro, por ejemplo, o padrón de afiliados, ¿no? El Que problema algunos parece... dicen hay que desregular. Bueno, hasta cierto punto hay que simplificar, pero también hay que garantizar que los valores que la ley busca afirmar se mantengan, ¿no? Claro, me parece que hubo quizás un error conceptual en el momento de redactarse la ley de partidos políticos, cuando en su artículo 1, artículo 2, se establece que los partidos son asociaciones civiles de carácter privado. Sobre eso podemos discutir muchísimo, pero en derecho comparado encontramos, por ejemplo, la legislación mexicana, me parece, que dice que los partidos son asociaciones de carácter privado, pero de interés público. Así es. Y hay otras legislaturas en las cuales se establece que son entidades de derecho público. Exactamente. Muchos casos efectivamente, esa fue una discusión también al momento de darse la ley. Recuerdo que alguien como Javier Descanseco, por ejemplo, sostenía que había que decir expresamente en la ley que los partidos son de derecho público. Y al final la discusión se zanjó por el lado de que las instituciones de derecho público se creaban por ley y que los partidos se creaban por iniciativa privada. Entonces ese fue el criterio, digamos, que primó. Visto ahora parece una sutileza, ¿no? O sea, si bien hay conceptualmente entre abogados entendemos que hay una clara diferencia, visto 13 años después parece pues que fue algo no muy razonado, ¿no? Cuando uno analiza, bueno, ex post muchas de estas cosas, puede también tener muchos más elementos, ¿no? En ese momento parecía una discusión también menor, ¿no? De esa distinción se han derivado muchas cosas. Así es. Nos estamos volviendo generales, pues luego de una batalla que se peleó hace muchos años. Pero no es un tema menor. Pero cuando estamos enfocando el tema de la reforma, se habla de democracia interna, que estamos conversando ahora, se habla de financiamiento, que vamos a hablar después, pero no se habla sobre la naturaleza de las agrupaciones políticas. Uh-huh. Y ese es un tema que quisiera conocer tu opinión, en realidad es realmente importante. Sin duda. En tu opinión, ¿qué naturaleza jurídica deberían tener las agrupaciones políticas? Yo creo que ese es un tema que tiene consecuencias en muchos ámbitos, por supuesto, ¿no? Y efectivamente no puede tratarse de instituciones privadas como son las asociaciones civiles sin fines de lucro o como son las empresas, porque la finalidad es una finalidad pública y los partidos tienen posibilidad de, por ejemplo, presentar candidatos, que tienen es el monopolio, claramente, que tienen además el monopolio. Hacerlo. Efectivamente, tienen el monopolio para la presentación de candidaturas, tienen un rol que está puesto incluso en la Constitución, ¿no es cierto?, señalando cuál es la finalidad de un partido político, se dice que son instituciones que fortalecen la democracia, etcétera. Entonces, evidentemente, la naturaleza no puede ser la de una organización privada. Tiene que ser, ¿no?, tiene que estar regulada adecuadamente porque cumple una finalidad pública. Entonces, de estos minutos que llevamos conversando, podría salir una primera propuesta. Dila tú. No. ¿Redefinimos el rol de los partidos? ¿Los conceptualizamos de una manera distinta? Sin duda alguna. Y eso tendría que expresarse además, entonces, en la naturaleza de la relación que hay entre los partidos y los órganos electorales y los órganos de control. Es decir, se requiere que algunas de las finalidades que están establecidas para los partidos, como por ejemplo articular intereses, vincular a las personas con la política, representar en el Estado, etcétera, tengan una regulación que garantice que se cumple esa finalidad. Por supuesto. Estamos de acuerdo, me complace que de esos minutos ya tengamos una propuesta concreta. Vamos a redondear el tema de la democracia interna. Veíamos que tiene pues dos aspectos, ¿no? La democracia interna que nos va a permitir colocar candidatos y la que nos va a permitir renovar autoridades partidarias. Me voy a concentrar en estos últimos minutos en esta parte. Y yo lanzo una frase a ver qué opinión tienes. Tú dijiste que los partidos políticos son una piedra esencial en la democracia representativa, ¿no es así? Sin embargo, yo sostengo que los partidos políticos son las instituciones menos democráticas que existen. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Digamos, en teoría deberían ser, ¿no es cierto?, ese espacio en el cual, etcétera, etcétera. Pero esa es la teoría. En la práctica, muchos de ellos, no habrá que decir, ¿no?, todos, pero muchos de ellos en verdad son caudillos con un entorno que están básicamente centrados en Lima,
que no tienen un trabajo político más allá de ese pequeño entorno y que funcionan como marcas electorales. Eso es, ¿no es cierto?, como franquicias electorales. Un partido, por lo menos como lo pensábamos en el siglo XX, es una organización de ciudadanos que se articulan por ideas comunes, que tienen un programa, que participan en política, claro, que toman decisiones de manera democrática. Eso está de alguna manera en crisis, ¿no? Entonces, estamos bastante lejos de eso, ¿no? Sí, una pregunta es cómo serán las organizaciones también en el futuro, ¿no? Muchos de los fines que cumplían los partidos, de alguna manera están hoy día siendo cumplidos también por otras formas de comunicación, de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Así es, y los partidos no están cumpliendo pues con su rol esencial, que es el de canalizar las inquietudes ciudadanas. Percy, te propongo hacer un corte. Amigos, vamos a una pausa, ya volvemos con Reforma Electoral en Marcha. Amigos, continuamos con Reforma Electoral en Marcha. Percy, estábamos comentando en el primer segmento del programa la precariedad de nuestro sistema legal, los cambios que ha sufrido la ley de partidos políticos, incluso antes de ser promulgada ya por noviembre del año 2003, y estábamos concluyendo que uno de los temas fundamentales de la reforma radican en los temas de democracia interna y lo mal que han sido tratados. Pero mencionaste tú en una de tus intervenciones en el primer segmento que no es el único tema. Mencionaste un segundo tema de vital importancia, que era el tema del financiamiento. Efectivamente, yo creo que uno también de los grandes cambios que establece la ley el año 2003 es la regulación del financiamiento. Antes de eso había un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones muy general que decía que los partidos tenían que hacer una proyección de gastos y una rendición en los 60 días posteriores, que la verdad es que no se cumplía. No se cumplía en primer lugar porque el artículo era muy vago, no tenía sanciones, era una cosa muy general y a veces los partidos lo cumplían como un trámite. Yo todavía guardaba, no sé si todavía tengo, algunas de esas declaraciones que eran muy divertidas porque eran una carilla literalmente, ¿no? Ingresos, 3 renglones, egresos, 3 renglones más y cuadraban, ¿no? Además en cantidades normalmente irrisorias y era simplemente para cumplir el trámite. La ley empezó a establecer ya detalles mucho más precisos sobre fuentes prohibidas, sobre montos, digamos, de aportes permitidos. Se estableció que cada persona natural o jurídica podía donar hasta 60 UITs, en fin. Y la ley crea la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios adscrita a la OMPE, ¿no? Y que como órgano de supervisión de estos fondos, que recibe los informes, los estudia y que puede incluso sancionar. Con sanciones poco efectivas, como hemos dicho, porque estableció básicamente multas. La única sanción más allá de la multa es el retiro del financiamiento público directo, pero paradójicamente la propia ley puso en suspenso el financiamiento público directo, entonces a lo largo de toda la vigencia de la ley no ha habido financiamiento público directo. Entonces esa sanción que teóricamente sería la más grave para el caso más grave, que es no entregar siquiera información, nunca se ha podido siquiera aplicar porque no hay financiamiento público directo. Entonces yo creo que ese es un capítulo en el que efectivamente está haciendo agua la ley y que es necesario ahí entrar a recoger la discusión que se ha dado en toda América Latina en relación con estos temas, ¿no? Acerca de cómo poner más transparencia, cómo bajar de alguna manera el costo de las campañas, cómo garantizar que los partidos usen adecuadamente el financiamiento público directo, porque hay casos de otros países donde se ha usado muy mal, y cómo hacer para que la gente tenga confianza en la política a partir de saber que no hay financiamiento oscuro que viene a las campañas. Ese es el punto. La ley hace agua, fueron tus palabras, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero el público debería saber cuál es realmente el problema. El problema es que si no hay un financiamiento transparente, ocurre lo que estás mencionando, puede ingresar dinero oscuro. Y ustedes desde IDEA Internacional tienen una amplia gama de experiencias sobre la materia. Incluso este año, entre el Jurado Nacional de Elecciones e IDEA Internacional, se firmó pues un convenio para llevar a cabo, desarrollar un software que hacía un observatorio sobre el ingreso de dinero, digamos, mal habido en política. Efectivamente.
ese es el caso, digamos, del riesgo más grave que tiene el financiamiento mal regulado, ¿no? El financiamiento mal regulado tiene riesgos porque genera problemas de equidad entre los candidatos, que es un problema para la democracia. Es riesgoso porque a través del financiamiento de campañas, grupos formales, legales, pueden comprar poder, grandes empresas pueden comprar poder, ese es un problema para la democracia. Pero el problema más grave es la posibilidad de que el crimen organizado, los intereses ilícitos entren a la política a través de financiar campañas, ¿no es cierto? El narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, son actividades criminales muy lucrativas, que cada vez son más lucrativas además. Entonces, esas actividades para operar necesitan vincularse con el poder. Entonces, una manera de vincularse con el poder es financiar campañas para comprar buenas voluntades. Y ese financiamiento aparentemente pues no trasciende. Claro, porque es opaco. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, es opaco, no es transparente. Entonces, conocemos perfectamente el problema, somos buenos diagnosticadores. Así es. Pero somos malos, si cabe el término, si existe la palabra, solucionadores. Así es. Sabemos cuál es el problema, pero no sabemos cómo solucionarlo. Desde la perspectiva de idea internacional, ¿cuál sería una medida saludable para mejorar esto? Bueno, ahí hay un conjunto de cosas que la experiencia mundial muestra que se pueden hacer, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, transparentar al máximo. Esa es una buena idea en general, ¿no es cierto? Nada de aportes anónimos, que todo esté bancarizado, por lo menos a partir de cierto monto, que se establezcan sanciones efectivas para los casos en los cuales hay dinero sucio que entra a campañas. ¿Cuál sería la sanción efectiva, por ejemplo? Por ejemplo, que haya sanciones políticas a las organizaciones que incumplen esos mandatos. Por ejemplo, pérdida de inscripción. Por ejemplo, o pérdida de la posibilidad de presentar candidaturas. Que haya personas de alto nivel del partido que se responsabilicen del manejo económico, porque es muy fácil echarle la responsabilidad al practicante de contabilidad, ¿no es cierto?, que lo hacen, que funge de tesorero, ¿no es cierto? Y eso ha ocurrido en muchos países del mundo, ¿no? Hay dirigentes, pues, de nivel en la estructura del partido muy bajos, a los que se termina responsabilizando del asunto, ¿no? Transparentar al máximo la contabilidad partidaria, los aportes, penalizar. ¿Nos agotamos ahí o hay más? El que la penalización además sea efectiva y sea a personas, digamos, donde vas a morder carne. El candidato, el gerente de campaña, el presidente del partido, el secretario general, no el último contador, digamos, de la estructura, ¿no? Porque eso es muy fácil. Y generalmente es el que acaba siendo sancionado. Así es. Yo en algún programa anterior de reforma electoral propuse que para buscar equidad en el tema de campañas, eliminar esta simetría en cuanto a volumen de ingresos que se invierten en campaña, es que el Estado las financie. Sí, en muchos países se hace así. Correcto. ¿Qué te parecería aplicar esta medida en el Perú? Yo creo que algún tipo, curiosamente el financiamiento público directo en el Perú se establece solamente para la época no electoral. Expresamente se dice el financiamiento no es para campaña. Y eso que inicialmente sonaba interesante porque no iba a ser popular que las campañas se financien con dinero público, termina siendo nocivo porque eso quiere decir que es un espacio librado exclusivamente a la inequidad que genera el financiamiento privado. Lo cual se agrava con el voto preferencial. Exactamente, exactamente. Entonces, la idea de tener un financiamiento público directo para campañas es una idea que habría que estudiar y yo creo que la reformulación de la franja electoral puede ser un camino para eso. La franja electoral cuesta entre 30 y 35 millones de soles por elección, ¿no? O sea, es buena cantidad de plata. De repente un uso más eficiente de esa franja lleva a una mejor financiación de las campañas, ¿no? Por ejemplo, reforzar la franja y como alguna medida, no sé si me estoy yendo al extremo, pero quiero ver si estoy interpretando bien. El único mecanismo de acudir, por ejemplo, a un medio masivo como la televisión es a través de la franja. Actualmente sí, actualmente sí, ¿no? En campaña. Ah, bueno, en otros países, en México, por ejemplo, lo que se ha hecho es establecer que los partidos no pueden contratar libremente publicidad, sino que los canales de televisión brindan un espacio para la difusión de ciertas ideas y ese es un espacio que está regulado, digamos, en cuanto a tiempo, cantidad, distribución, etcétera, de tal manera que no está librado a que el financiamiento privado cada quien lo contrate, provea, digamos, diferentes accesos a los distintos candidatos, ¿no? Porque lo que encontraron en México es que, claro, yo pongo $1 millón en publicidad,
tú para estar a la par conmigo tienes que poner 1.200.000 y el tercero tiene que poner 1.400.000 si es que quiere estar mejor. Entonces eso es un espiral, ¿no? Porque entonces las campañas van siendo cada vez más caras. Más onerosas. ¿Y crees que una norma como la que estamos comentando tendría viabilidad en el Perú o habría pues una cierta oposición? Este tipo de normas tienen que consensuarse, ¿no? Porque no es una norma que pueden imponer unos sobre otros. Y lo primero que hay que hacer es discutir cómo hacemos para que las campañas sean más atractivas para la gente, se discutan ideas, la gente las entienda mejor, las valore mejor, pero también que sean más baratas, ¿no? Porque si estamos en el espiral de que cada vez cuestan más, el otro elemento que dispara los costos de las campañas es esta creciente costumbre, mala costumbre, de entregar cosas a la población, las llamadas dádivas, ¿no? Que en toda América Latina se ve cómo han ido creciendo, ¿no? Y hay casos en Centroamérica de candidatos que regalan televisores, refrigeradoras, ¿no? Sí, y hubo el caso de un candidato que regalaba billetes desde un helicóptero. Eso ha ocurrido en Guatemala. Entonces, eso es la perversión de la política, porque ya los candidatos no llegan con un mensaje, sino los candidatos llegan con algo en la mano, un electrodoméstico, víveres, lo que fuera. Y eso genera también que la población, como me decía una política importante, cuando un político llega a campaña, le preguntan ¿qué me has traído? ¿No? Entonces ya no es la campaña política, ¿no? Es otro tipo de operación. Sí, el clientelismo, el asistencialismo como políticas sociales también han influido en esto. Sin duda. Han influido en esto. Pero pensando acerca del financiamiento que hace agua, fueron tus palabras y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, la suscribo. Uno de los elementos que envilece o que enturbe la campaña es la posibilidad que cada candidato de manera individual pueda hacer su propia campañita. Eso es por obra y gracia del voto preferencial. Suprimiendo el voto preferencial, todos nos enteraríamos en la campaña de la cabeza porque él, a través de una campaña exitosa, va a arrastrar a los candidatos de su lista a acceder a curules. Completamente de acuerdo. Todos los esfuerzos económicos que se puedan conseguir estarían centrados en una sola persona. La eliminación del voto preferencial despersonalizaría la política, haría que se centre básicamente en los mensajes partidarios y no en las identidades de los propios candidatos, la abarataría, tendría una serie de beneficios. Yo, sin embargo, no soy muy optimista de que eso sea posible, porque buena cantidad de los parlamentarios han sido elegidos gracias al voto preferencial. Entonces, es bien difícil que eso logre modificarse. Sin embargo, creo que hay que caminar en ese sentido. Somos hijos del voto preferencial, sí, pues, es la frase que acuñan. Esa es la frase, efectivamente. Bueno, pero si estamos hablando de lo pernicioso que es la falta de transparencia, la opacidad de campañas no muy ¿cuál sería la palabra correcta? Claras, quizás. El voto preferencial es caldo de cultivo para que este dinero mal habido ingrese pues a las candidaturas individuales. ¿Los candidatos de manera individual no rinden cuentas o rinden cuentas sobre sus datos de campaña? Teóricamente deberían hacerlo. Entonces, la palabra clave, teóricamente. Pero en la práctica es cuestión de ver los informes de la OMPE, ¿no? En general no tienen la información de los candidatos. Y una parlamentaria alguna vez me dijo, yo no sabía que tenía que informar sobre mis gastos, he tenido 3 campañas, jamás he informado. Entonces eso muestra pues que efectivamente el control sobre los gastos que realizan los candidatos para pedir el voto preferencial es un control prácticamente inexistente, ¿no? Acaban siendo esclavos pues de quien nos financió la campaña. Exactamente. Y por otro lado, los financistas de la campaña a veces ocupan los lugares preferenciales de las listas, ¿no? Mezclando ya este tema con el tema de la democracia directa. El que más dinero pone es el que está primero en la lista también. Efectivamente, ese es uno de los elementos perniciosos, ¿no? Y es que los partidos terminan buscando personas que pueden financiar la campaña o que pueden arrastrar votos, ¿no? Entonces, ese es un asunto tampoco que no es nuevo. A veces no les va bien. Por ejemplo, Gustavo García Mundaca, que presidía un partido pequeño y quería ser parlamentario, pensó que una manera de ser el parlamentario era poner a alguna gente conocida en su lista y puso a Susy Díaz. Pensando Susy Díaz va a jalar algo de votos y así salgo elegido yo. Lo que no sabía es que Susy Díaz le iba a ganar en el voto preferencial y él no iba a salir elegido y salía elegida ella, ¿no? ¿Ella salió elegida por el FREPAP, me parece? No, fue por, no me acuerdo el nombre, pero era un partido pequeño cuyo líder era García Mundaca, ¿no? Creo que fue el FREPAP, no estoy seguro. No, casi con seguridad que no fue FREPAP, fue García Mundaca el líder, pero no me acuerdo cuál es el nombre del partido.
Bueno, no importa. El tema es de que efectivamente el voto preferencial acaba siendo pernicioso. No obstante que durante su concepción se vieron pues evidentemente las bondades del mismo. Así es. A la luz de los resultados, haciendo un balance, 13 años de ley de partidos políticos, algunos años más con el tema del voto preferencial, ¿este voto preferencial debería mantenerse o no? No, yo creo que hay que eliminarlo, pero al mismo tiempo no soy optimista de que sea fácil hacerlo. El voto preferencial se introduce como una manera de democratizar la política porque se pensaba que las cúpulas eran las que reinaban en los partidos. Entonces es una manera de darle al elector la posibilidad de que elija entre la lista y ponga primeros a aquellos que el elector deseara. Seamos claros, el voto preferencial por sí mismo no es malo. Efectivamente, en sí mismo no es malo, es una opción, ¿no? Pero tiene efectos. Y uno de los efectos es que personaliza en exceso la política, debilita los partidos, aumenta el costo de las campañas, dispersa los mensajes porque el candidato necesita apelar a sus diferencias personales en relación con el otro candidato, no a sus ideas. Entonces, ese tipo de cosas no son adecuadas. Ahora, hay que decir que si se elimina el voto preferencial, hay que hacer muchas otras cosas para evitar otros daños colaterales, como por ejemplo, garantizar que haya elecciones internas, porque si efectivamente se elimina el voto preferencial para que sea el presidente del partido el que a dedo nombre el orden de la lista, no hemos avanzado, sino hemos retrocedido. Exactamente. Habría que garantizar que hombres y mujeres tengan la oportunidad de ser elegidos, porque si las mujeres van a ser puestas en la cola, aun cuando haya cuota, están en la cola de la lista, no van a ser elegidas. Y así, ¿no? Hay que ver sobre todo esas dos cosas, pero algunos otros aspectos que garanticen que la eliminación del voto preferencial va a fortalecer la democracia y no a debilitarla en algunos aspectos. Percy, el tiempo se nos ha agotado. Te agradezco tu participación en Reforma Electoral en Marcha. Estaremos pendientes seguramente de una posterior invitación. Así espero. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones y en el Facebook de JNE. Por mi parte será hasta un próximo programa.